Luis Rachi pregunta, hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Olga, bienvenida. La Asamblea el miércoles rechazó que los abogados diputados pudieran litigar, aunque la bancada de Moca votó a favor, siendo Ernesto Cedeño, uno de los diputados de Moca, quien demandó esa norma por inconstitucional hace unos años. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, yo creo que aquí hay que pensar en principios primero que personalidades. No hay manera que un abogado diputado, cuando tramite en igual de condiciones que un abogado sin estar ejerciendo una función pública. Ahí hay un principio de sentido común que nos dice que una persona que está en un puesto de diputado de la República tiene una ascendencia que puede generar una simetría frente a los otros funcionarios ante quienes tramite actuando como abogado de partes. Es algo que siempre hemos visto como un problema y realmente creo que aquí hay que ir al principio, no a la personalidad. Y hay que sumarle a eso que los diputados juzgan a los magistrados y viceversa. Ni hablar de esa parte. Es decir, pero en el ejercicio de la profesión, como profesión liberal, sí hay un conflicto entre ejercer la profesión de abogado y es más, hay puestos, por ejemplo, hay puestos de la República donde el único ejercicio va a poder ser la docencia, porque obviamente no va a tener un conflicto con cobrarle a un cliente, representar a un tercero ante otro poder frente al cual puede haber o no un mayor o menor grado de intimidación porque se trata de un diputado de la República. Realmente, ni siquiera hablemos de casos y personas específicas, vayámonos al principio. Tu posición sobre la destitución de 2 fiscales del Ministerio Público y la renuncia de un tercero 3 días antes de la toma de posesión de José Raúl Mulino, siendo estos 2 fiscales que investigaron el caso de Brecht, que viene ahora a juicio con imputados allegados al gobierno, y siendo una de ellas quien investigó el caso Radares, que mantuvo al hoy presidente José Raúl Mulino preso por varios meses. La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana pertenece y es fundadora, de hecho, del grupo que inició la Alianza Ciudadana Pro Justicia, que es una organización tipo paraguas que tiene personas y organizaciones dentro del seno de la organización y que ha representado siempre verticalmente desde hace un número plural de años los mejores intereses de llevar a Panamá hacia una modernización de la justicia con independencia, con equidad. Y nosotros, siendo parte de ese colectivo, publicamos un comunicado prácticamente al día siguiente de las destituciones, enumerando las razones por las cuales no deben estar los puestos de los fiscales, a pesar de que sean de libre nombramiento. Tiene que haber una razón para la remoción de un fiscal. Esto produce una inseguridad enorme y también, nuevamente, vámonos al principio, más que las personalidades. ¿Cómo va a trabajar un fiscal con real independencia si su puesto depende de una remoción que ni siquiera tiene verdadera sustentación? Si los fiscales habían cometido un acto que justificara su despido, debía haber un proceso disciplinario que no se dio. El documento, que no sé si es creo que es una resolución firmada por el Procurador de la Nación con las destituciones, solamente habla de su potestad de removerlos. Y dice que no son de carrera, pero ninguno es de carrera. Es que ninguno es de carrera. Ahí voy a la segunda parte. Dentro de lo que se conoce como la ruta del Pacto de Estado por la Justicia, que fue el gran listado de temas que tenían que cambiar, uno de ellos es la carrera de instrucción, que nunca ha sido, no se ha comenzado. Creo que existe un proyecto de ley, pero que realmente ni siquiera se ha convertido ni en ley ni en reglamento permanente. Los últimos procuradores que hemos tenido, los que cumplieron su término, los que no cumplieron su término, han utilizado el libre nombramiento y la libre remoción. Eso nos aleja realmente de los mejores estándares de independencia judicial. Adicionalmente, nosotros somos parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y hay fallos de la Corte del Sistema Interamericano que entonces pasan a ser parte o son parte de de todo nuestro entramado jurídico que nos gobierna, la necesidad y la obligación de los estados de garantizar la estabilidad de los fiscales y que no pueden ser despedidos de esta forma.
Porque en tu pregunta va la respuesta. ¿Cómo van a trabajar a futuro los fiscales que están en el puesto si están trabajando bajo el principio de tener que cuidar su trabajo, miedo o intimidación o autocensura en su acción porque tienen que cuidar su puesto? Es un principio básico de independencia judicial, es que los operadores de justicia lleguen a los puestos por concurso y tengan estabilidad laboral en los puestos. Eso acerca al individuo al momento de ejercer su trabajo de una verdadera acción independiente. En el órgano judicial nos demoramos, desde que pasó la ley, casi 10 años en poder comenzar la implementación de la carrera judicial, y en el Ministerio Público tenemos que caminar hacia allá. Pero esto fue idea de Caraballo para quedarse 10 años más o una orden superior, porque da la casualidad de que votan justamente a los que Martinelli y sus abogados dicen que hay que votar, con nombre y apellido. No, mira, la circunstancia es realmente deplorable. Es decir, en redes sociales, efectivamente, intimidaciones con nombre y apellido y hasta fotos, amenazas. Efectivamente, el tiempo genera muchísima suspicacia. Dicen que en política no hay vacíos ni hay casualidades. Entonces es muy difícil especular cuáles son las razones por las cuales el procurador ha actuado de esta forma, pero desde afuera la apariencia es que está sirviendo por lo menos a los deseos manifiestos del expresidente y sus abogados, y eso genera también profunda desconfianza en la institución. Y luego va y da el coletazo y nos golpea a la institucionalidad del país. Ya nosotros tenemos un problema grave, Flor, de acceso a la justicia. Nosotros hicimos una investigación en el año 21, hicimos un reporte sombra del cumplimiento del ODS 16 en Panamá, que habla de sociedades justas y en paz, y tiene una submeta o un subobjetivo, que es el acceso a la justicia. Nosotros ahí pudimos verificar que la mayor parte de los panameños en un corte socioeconómico no accede a la justicia para resolver sus problemas, porque no confía en la justicia. Y tenemos un récord de impunidad que a nivel internacional nos baja completamente nuestra reputación y nuestra resiliencia o capacidad de lucha ante el crimen organizado. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas cosas sumadas, vemos que el impacto es mucho más grande que un caso o dos casos. Es un impacto que va a la institucionalidad y la efectividad de la institución. Y obvio, en un país tan presidencialista, las instituciones hacen como una especie de mímica de ese presidencialismo, porque en eso consiste la debilidad institucional, en que si tienes una buena cabeza de la institución que pone principios de integridad y hace orden hacia abajo, funciona. Y si tienes una que está a la merced o al servicio de otros intereses, la institución no funciona. La pregunta es si eso es lo que estamos viendo o no. Creo que el tiempo nos va a decir si sí o si no. Bueno, vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando ahora de la Asamblea, del discurso y de cómo ha empezado el gobierno de José Raúl Mulino. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. Olga, esta semana conocimos que el presidente José Raúl Mulino ha tomado la decisión de que las actas del gabinete vuelvan a ser de dominio público, ya no sean secretas y reservadas. Hay otras instituciones del gobierno que también tienen sus actas secretas por 10 años, por ejemplo, la AMP, Tocumen, incluso la Comisión de Presupuesto, aunque en otro tipo de decisión, pero han tomado la misma decisión, valga la redundancia. ¿Tu lectura al respecto? Desde la Fundación celebramos esa actuación del Ejecutivo y esperamos que las otras entidades que estaban en la misma situación, en ese descenso de transparencia y cómo la opacidad ganó terreno en la administración 2019-2024, veamos un cambio así 180 grados y pasemos a la verdadera transparencia que pide la Ley 6. La Ley 6 tiene unas circunstancias en las cuales una información puede declararse de acceso restringido, pero ninguna de estas entidades cumple realmente con una verdadera razón para declararla de acceso restringido. Y la peor de todas es la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Es contra ley que ellos desde julio del 22 dejaran de publicar las actas de la Comisión de Gobierno. ¿Qué quedó demostrado el lunes 1 de julio en la Asamblea?
Que la estructura partidaria a la cual, de la cual obedecen y a la cual pertenecen los diputados que están en la Asamblea como candidatos de partido político no ha cambiado. No ha cambiado. Es muy difícil que las estructuras partidarias en el país cambien a menos que cambien una serie de cosas. La primera, desde nuestra perspectiva, el subsidio pre y postelectoral de este país es algo que raya. Yo soy muy poco dada a usar la palabra moral o inmoral porque genera toda clase de confusiones, pero en un país que tiene el nivel de inequidad y de problemas económicos de este país, que el 1% del Producto Interno Bruto sea lo que se le reparte a los partidos pre y post elección, genera parte del problema que estamos viendo. Lo que quedó demostrado es que la lucha por hacer ese cambio va a tener que entrar al terreno interno de los partidos políticos para que puedan cambiar el esquema clientelista en el que funcionan y con el que aparentemente quieren seguir funcionando. Están empezando ya las vistas para el presupuesto del próximo año. El tema económico evidentemente nos ahoga. ¿Expectativas sobre ese tema? Bueno, nosotros hemos publicado unas recomendaciones al Gobierno Nacional, bueno, no sé si recomendaciones, pero una serie de temas que son de atención inmediata si queremos cambiar la gestión. El presupuesto es uno de ellos. Panamá tiene una de las leyes de presupuestos más anticuadas de la región. Somos prácticamente el penúltimo país que no ha integrado los mejores estándares de transparencia en cómo se hace el presupuesto nacional bajo un estándar que se llama la Alianza de Presupuesto Abierto. Panamá necesita modificar su ley y la forma en que se construye el presupuesto y a qué obedece. Tenemos ahora mismo la recomendación de BID, de FMI, de Banco Mundial, de que pasemos a ese modelo. Costa Rica y Colombia pasaron a ese modelo para poder entrar a la OECD. Necesitamos cambiar ese modo opaco, como se hace el presupuesto, a que realmente pase a un modo abierto, transparente y que obedezca a las necesidades del país. En este momento yo veo que en la creación del presupuesto para la vigencia fiscal del 25, el tiempo es muy corto para cambiar las reglas del juego, porque ese presupuesto, de acuerdo a la ley, debería estar aprobado al cierre de la legislatura que cierra en octubre. Digo, siempre se puede llamar, el presidente siempre puede llamar a sesiones extraordinarias para el presupuesto, pero en un plan a mediano plazo y quizás al próximo año sería imperativo que el gobierno se plantee cambiar, actualizar, modificar cómo hacemos el presupuesto y cómo se rinde cuenta sobre el mismo, porque el problema, Flora, en realidad es que nosotros podemos tener una ley de vigencia fiscal que tiene un diseño presupuestario, pero en realidad no hay responsabilidad en el país desde el sector gubernamental, y lo vimos dramáticamente en estos 5 años con la responsabilidad de la rendición de cuentas de la ejecución de ese presupuesto. Entonces, mientras tengamos ese doble juego de presentar a la Asamblea Nacional a forma casi discrecional la sustentación de partidas, de cambio de partidas, y en la Asamblea lo que vimos fue que esa Cámara se convirtió en una Cámara de negociación y hasta de extorsión. Eso es lo que tiene que cambiar, porque hay que recordar que el presupuesto nacional no es la responsabilidad y el trabajo de un solo poder, es un poder cruzado, es Ejecutivo y Asamblea. ¿Qué tiene que cambiar con el presupuesto? Que en la Asamblea haya un trabajo robusto de control y fiscalización de ese presupuesto. En el discurso de Mulino le habló en varios lados del discurso sobre justicia. ¿Te pareció positivo lo que dijo de justicia o te hizo ruido? Bueno, hay aspectos del discurso que fueron positivos hacia la justicia y aspectos que de alguna manera parecen antagónicos o suenan a contradicción. Cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de que de que todo el mundo va a rendir cuentas sobre los abusos de fondos públicos, y al mismo tiempo luego se habla de ajustar la justicia para que la justicia no se convierta en un brazo perseguidor. No estoy usando las palabras exactas, no las recuerdo de memoria, pero parece haber una suerte de contradicción. Lo mismo con cuando se habla en el discurso, cuando se habla de poder trabajar la imagen de Panamá a nivel internacional, pero al mismo tiempo no queda claro, si queda claro para el Ejecutivo
que nosotros como país todavía estamos prestando servicios en el segundo momento de la corrupción y del crimen organizado, a través todavía de vehículos que se prestan, a través de la posibilidad de que se use nuestro sistema o vehículos hechos en Panamá, personas jurídicas, testaferros, esa estructura que permite que el crimen organizado o los corruptos escondan su dinero. Entonces, no me quedó claro si hay... Eso sobre el tema de las listas también. Claro, todo va entrando dentro de eso, pero eso es un tema de justicia. Es un tema de justicia porque tiene que ver con la cooperación internacional en la persecución de los delitos y con de corte internacional en el flujo de dineros, que es el oxígeno que tiene el crimen organizado, y los corruptos cuando están escondiendo lo que se robaron. Entonces, creo que tenemos que tener una idea más clara de cuáles van a ser sus actuaciones y sus planes, más allá del listado o de propuesta que es el discurso inaugural. Sin quitarle el valor que tiene el discurso inaugural, realmente va a tener como acto de inicio de una gestión, realmente vamos a saber es con las acciones. Y probablemente la primera acción es el tema pendiente del expresidente, el tema legal del expresidente Martinelli. De eso hablaremos en el próximo bloque. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Olga Dovaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, capítulo Panamá. En el bloque anterior cerrábamos con las opciones legales que tiene el presidente José Raúl Mulino para ayudar a Martinelli. ¿Cuáles son esas opciones legales? Bueno, es que yo creo que, nuevamente, principios por encima de personas. No estamos hablando nada más de un expresidente, estamos hablando del país ante la comunidad internacional, del país, el Ejecutivo frente a la propia población y lo que la impunidad le ha hecho al tejido social del país. Entonces, finalmente, después de un trabajo muy duro, donde la justicia se le ha cuestionado muchísimo, puede ser por incapacidad, puede ser por impericia, puede ser por falta de voluntad, se logra tener un fallo y un castigo a un esquema probado que implica coimas, implica el uso de los recursos públicos, implica el abuso desde el Estado de las contrataciones, implica el lavado de activos. Es decir, implica una penetración a los medios de comunicación. Es que es un caso muy complejo, muy grande. Allí vemos varios caminos. Por la vía del derecho internacional está el tema de salvoconducto o de al fin entender que lo que está haciendo dentro de la embajada afecta la política local panameña y que ahora que tenemos un presidente y un Ministerio de Relaciones Exteriores ya en puesto, analicen lo que ha estado haciendo, lo que ha estado permitiendo la Embajada de Nicaragua, y puede haber un camino donde hay un salvoconducto para que salga del país, puede haber un camino donde esta embajada se le retira la credencial y que se retire del país porque está actuando e influenciando o permitiendo que se influencie la política local desde la embajada, pero puede haber un camino donde se pida una revisión judicial del caso y la sentencia. Hay varios caminos y ¿Qué es lo que han anunciado todos los abogados? Cada uno de ellos va a mandar un mensaje importante sobre ese apego al Estado de Derecho, a la justicia y a la lucha contra la impunidad. Es difícil escuchar dos mensajes que parecen contradictorios. Uno es, no voy a proteger a nadie, aunque sea de los míos, que fue lo que espero estar parafraseando correctamente al presidente. No va a haber impunidad. Él mandó un mensaje de que no va a haber impunidad. Y por otro lado, creo nuevamente, y perdona que sea tan repetitiva, que él nos va a hablar con sus acciones, más allá del discurso. Al Contralor le faltan 6 meses en el cargo. El 1 de julio lo vimos dándole un beso en la mano a la presidenta de la Asamblea. ¿Lectura de eso? Yo creo que en toda la historia de la nueva república, de la nueva democracia, desde la invasión para acá, desde nuestra primera elección en democracia en 1994, no habíamos visto lo que hemos visto con la Contraloría y el Contralor. Creo que más allá de gestos vacíos que no dicen nada, debemos ir a ver la colusión que ha habido desde la Asamblea con la Contraloría.
siendo la actual presidenta de la Asamblea, la señora Castañeda, parte de ese entramado, de ese esquema que permitió ese flujo de fondos hacia la Asamblea sin ningún control, sin auditorías de ninguna clase y que todavía no sabemos si van a rendir cuentas de ello o no. En el poco tiempo que le queda al Contralor realmente, ojalá viéramos en la Asamblea y viéramos del Ejecutivo la voluntad, primero, de derogar esa ley que permitió esa impunidad. Segundo, reclamarle a la Corte Suprema de Justicia el silencio injustificado ante la demanda de inconstitucionalidad, que presentó la Fundación Libertad Ciudadana, pero fue acogida por muchos sectores y personas. Y creo, mientras nosotros tengamos la función omitida del verdadero control de los fondos públicos, aquí no se va a poder hacer nada en relación a lo que ha pasado con el dinero. Fíjate cómo públicamente y de una manera, con la seguridad que le da el manto con el que se blindó con esa ley, de decir, es mi criterio, yo no investigo. Y por último, Olga, Mulino habló de una reestructuración del Estado en su discurso, pero no mencionó la palabra constituyente, que fue lo que él prometió en campaña. Dijo que de eso hablaría más adelante. ¿Eso es positivo? Creo que ambas cosas. Creo que hizo un buen ejercicio de contención. Estamos comenzando a ver que se ha generado una confianza, un poquito de confianza a nivel internacional con estos impactos tan graves que hemos tenido con esto que ha sucedido estos 5 años, que bajó no solamente nuestra realidad económica a la situación donde estamos, sino que esas calificaciones internacionales sobre Panamá tienen que ver precisamente con el Estado de Derecho, la justicia y la seguridad jurídica. Anunciar en un discurso de inauguración, yo creo que él hizo un buen ejercicio de contención, porque si él hubiera hablado de una constituyente originaria, por ejemplo, que es uno de sus asesores, la menciona todo el tiempo, creo que ahí echamos para atrás 20 pasos frente a la imagen internacional de una seguridad jurídica. Yo creo que nuevamente aquí tenemos que esperar a ver a qué se refiere, porque refundar el país no es una cosa que se hace en un momento. Claro, él habló de una reorganización, no de una refundación, esas son palabras mías. Pero yo creo que lo más importante va a ser entender si se está refiriendo a poder promover todavía más las estructuras democráticas o si es una reorganización a hacer un descenso en las estructuras democráticas. Tenemos que esperar y ver. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta. Que tengan buen día.